Hola, hola mis talleristas. En el día de hoy estaremos haciendo esta linda carcasa para tu celular. La puedes hacer directamente en el celular y pues queda muy linda, queda suavecita porque la vamos a hacer con foamy moldeable mezclándola con pasta flexible. Y entonces vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Voy a colocar mi celular directamente en un papel para marcar el tamaño. Primero que todo, lo que vamos a hacer es como calcar una plantilla. Voy a marcar por los lados donde están los botones, donde están los huequitos de los audífonos, el audio y todo esto. Así que con el lápiz y lo vamos colocando en el borde, vamos a ir marcando donde tenemos que hacer los detalles especiales de nuestra carcasa. Muy bien, ya la tenemos así. Ahorita la coloco encima del celular y voy a calcar como dónde va la cámara, si tiene lector de huellas o todos esos detallitos, entonces los vamos a marcar o a calcar. Muy bien, lo tenemos aparte y vamos a comenzar ya a forrar. Entonces tengo aquí foamy moldeable mezclado con pasta flexible. La cantidad, pues vamos a mezclar, por decir algo, un 60% de foamy moldeable y un 40% de pasta flexible, que nos quede más suave, más esponjosito, por decirlo así. Voy a extender y voy a estar midiendo que al extender pueda doblar en mi celular, pero vamos a tratar de que no nos quede muy delgado, aproximadamente unos 3 milímetros de grosor. Y entonces ya saben que para poder estar extendiendo necesitamos estar levantando la masa, volteando, levantando para que no se nos pegue. Ok, una vez tengamos la medida, lo que vamos a empezar es a envolverlo. Si tú quieres puedes aplicarle un poquitico de crema al vinipel. Obviamente primero envolví el celular en vinipel para que no se nos vaya a pegar el celular. Y entonces vamos a ir acomodando. Como esta masa queda tan suave, es muy fácil que se nos pueda estar rompiendo. Si se rompe un pedacito, colocamos en el lugar donde se rompió y reforzamos. Ahí vamos trabajándola con cuidado. Eso sí, al principio es un poquitico difícil de trabajarla porque es muy blandita, pero la necesitamos así para que nos sirva para nuestro proyecto, para que nos quede fácil de sacar de nuestro celular. Una vez vamos a pulir. Y luego de pulir, lo que vamos a hacer es recortar el excedente de la parte de adelante. Y aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, que de pronto yo no tuve en cuenta cuando hice el mío. Y fue que lo saqué antes de que se secara. Entonces es importante que lo dejemos secar mínimo 24 horas. Para que si lo quites no se te vaya a encoger, porque se encoge bastante. Listo, entonces voy a recortar todo el excedente de la parte de adelante. Se me ocurre que si tú quieres puedes sacar una plantillita de cartulina o algo así previamente y la colocas encima y entonces ya recortas el excedente. Bien, y entonces ya lo tengo aquí preparado. Como les dije, hay que trabajar con cuidado para no marcar las uñas, para no de pronto irlo a hundir de más o algo. Y lo que voy a hacer ahorita es colocar la plantilla que hicimos previamente. Con un punzoncito podemos marcar donde quedan los huecos. Yo aquí lo que hice fue que donde iba a ir la cámara, marqué un poquito más grande, marqué como un óvalo más grande para que pues dé espacio para que se vea bien. Entonces con el punzoncito vamos a marcar allí y luego vamos a ir quitando como los espacios o las cosas que nos sobran allí. Suavizamos los bordes para que se vea bien. Y si te queda mal cortado, bueno, no te preocupes tanto. Eso suele pasar porque la masa es muy blandita. Lo que vamos a hacer es que después podemos reforzar con una tirita de otro color. Listo, entonces aquí ya recorté lo que es la parte de la superficie. Vamos a mirar los laterales con cuidado. Ven cómo quedan marcadas las uñas. Entonces lo coloco nuevamente sobre la plantilla y lo que voy a hacer es marcar por donde están como las incisiones que dejamos marcadas en la plantilla y allí entonces con el punzón nuevamente voy a recortar.
Con mucho cuidado, entonces vamos a marcar dónde vamos a hacer las incisiones y luego vamos a recortar la partecita donde marcamos. Bien, otra opción que yo les doy es que no necesariamente tienes que forrar el celular. Lo que puedes hacer es tener una gomita ya para el celular o una carcasa ya para el celular, una básica sencilla, y a esa decorarla. Déjame en los comentarios si tú quieres que hagamos otra carcasa en la que ya tengamos la gomita y simplemente la decoremos. Bien, y como te dije, una vez hayamos hecho todas las incisiones y las cosas, es mejor dejarlo secar siquiera unas 24 horas. Si la puedes dejar secar más tiempo, mucho mejor, porque necesitamos que se endurezca totalmente para que puedas retirarlo y también para que tú puedas manipularlo para seguir haciendo las demás cosas. Si los trabajamos así, como vas a ver, a mí de pronto se me hicieron muchas marcas, incisiones, los bordecitos se me fueron como deformando. Entonces es mejor dejarlo hecho, secar y luego ya empezar a decorar. Bien, entonces ahora vamos a comenzar en materia con la decoración. Tengo aquí varios colores ya previamente preparados, como les dije, un 60% de foamy moldeable y un 40% de pasta flexible. Ojo, que sea pasta flexible para que la masa quede flexible cuando lo hagamos. Y tengo aquí estos 3 diseños que saqué de internet y entonces voy a hacer como una mezcla entre los 3, bueno, entre los que tengo acá voy a sacar como una idea entre todos estos. Así que voy a sacar algunas ideas de algunos de lo que estoy viendo allí. Voy a empezar con la galletica que veo en este celular y tengo un cortador de corazón. Si tú no lo tienes, no hay problema, haces un corazón en cartulina y luego lo pones sobre la masa, lo recortas y ya quedó. Esta me encanta porque tiene las moritas y entonces simplemente extiendo y recorto. Recuerda hacerla más o menos gruesita, de más o menos unos 3 milímetros de espesor. Listo, vamos a dejar reservada la galleta. Vamos a hacer otra galletica como si fuera una tipo Oreo. Y esta las voy a hacer delgaditas porque tiene 3 capas, entonces si no quiero que me quede muy alta, entonces voy a adelgazarla lo que más que pueda. Tengo aquí un rodillo de textura. Si tú no tienes este rodillo de textura, puedes buscarte por ejemplo una canastica tejida, puedes buscar algo que tenga ya previamente una textura y colocar tu masa sobre eso y luego ya recortar. También para la gente de Colombia, ya saben que yo estoy vendiendo estos materiales. Si les interesa, se pueden comunicar conmigo. Me pueden buscar por mi página de Taller Lash. Me buscan como @tallerlash. Y entonces recorto 2 cafés con textura y una blanquita sin textura. Y simplemente voy a empatar allí. Este va a ser un celular lleno de dulcecitos. Listo, ya tenemos nuestra galleta tipo Oreo, no quiere decir que sean las mismas. Una galleta más bien tipo sándwich, podríamos decirlo así. Estoy aquí reforzando las entraditas con el punzón para que me quede como más suavecito los cortes y todo esto. Ok, vamos a ver con qué vamos a continuar. Vamos a hacer entonces a Totoro. Para Totoro tengo entonces este color gris y lo que voy a hacer es como una forma de una pera. Entonces trabajamos bolita, luego vamos a trabajar como un cilindro y con los dedos vamos a tratar de adelgazar la parte de arriba para que me quede una zona más gordita que la otra. Y vamos a ir puliendo que nos vaya quedando bien redondito. La ventaja que tiene este es que no necesitamos que nos quede tridimensional, sino que la parte de atrás sea plana. O sea, no necesitamos que sea completamente redondo, sino que la parte de atrás sea plana, entonces es más fácil de trabajar. Luego con blanco voy a extender, voy a recortar un circulito
de color blanco, pero vamos a mirar pues que sea como el tamaño del muñeco que estamos haciendo. Vamos a cortar la parte de atrás para que no nos quede tan grande y la ponemos sobre nuestro muñequito o nuestro Totoro. Vamos a colocarla ahí como en la pancita y la vamos a ir adaptando suavemente. Y entonces ahorita vamos a trabajar las orejitas. Simplemente son 2 goticas que se aplastan. No las vamos a aplastar mucho, deben de quedar más bien gruesitas para que todo en él quede así como gordito. Recuerden una cosa también con esto, y es que cuando está muy fresco podemos simplemente colocar las piezas y se van a pegar. Cuando ya esté más o menos durito, entonces ya toca aplicar pegante. Tengo aquí un punzón que es redondito en la parte de que es muy redondo, y vamos a hacer 2 huequitos. Vamos a hacerle los ojos al Totoro y entonces vamos a colocar allí 2 bolitas blancas. Vamos a tratar de hacerlas lo más separado posible y ponemos allí las 2 bolitas blancas tratando de que queden justico en el espacio. Con el dedo aplastamos un poquitico para que se adapten y queden planitas allí. Luego hacemos otra vez un huequito, ya no tan grande, y colocamos 2 bolitas negras. Planitas allí. Bien, vamos a hacer entonces ahorita todo el resto de detalles que tiene Totoro, las lineecitas que tiene en la pancita, los bigoticos. Si tú quieres, lo que puedes hacer es dejarlos secar y luego con un marcador indeleble pues haces estos detalles. Yo decidí colocárselos, pero pues creo que salen mejor si los haces con el marcador. Vamos a sacar unas tiritas muy delgaditas. Esta vez no lo sacamos con la duya, sino con la mano porque son demasiado delgadas, y cortamos y vamos a ir con mucho cuidado colocándole los bigoticos. Como te dije antes, si tú quieres los puedes hacer marcándolos con un marcador, va a ser más fácil. Si tú quieres, estas cosas también las puedes hacer directamente con el foamy moldeable sin necesidad de combinarlo con la pasta flexible, pero ten en cuenta que de pronto el foamy moldeable tiende a quebrarse más fácil, mientras que al mezclarlo con la pasta flexible lo que hacemos es que volvemos la masa más fina, más resistente, pero con la cualidad de que queda suave. Pero nosotros aquí le llamamos carcasa. Déjame en los comentarios cómo lo llamas tú. Funda para celular, carcasa, ¿qué otro nombre le pones a lo que estamos trabajando hoy en el celular? ¿Y qué otras ideas te gustaría para trabajar, por ejemplo, otra funda o carcasa en el celular? ¿Qué otros temas podríamos estar haciendo? Bien, aquí lo estoy colocando en la barriguita en forma de curva con mucho cuidado. Me estoy ayudando con el punzón para cogerlo y luego entonces simplemente doblo hacia los lados. Es un poquitico difícil, pero se puede hacer con cuidado. Listo, entonces por ahora nos queda así nuestro Totoro. Lo vamos a dejar todo, lo vamos a ir colocando a un ladito, vamos a estar haciendo cada cosita, la ponemos a un lado para que se vayan secando mientras tanto y para poder hacer la composición después. Vamos a hacer entonces ahorita la nube. Lo que hago yo es extender un poquitico de masa blanca. Yo la hago a mano alzada, o sea, la corto directamente, no me preocupo mucho por la forma. Pero si tú quieres, lo que puedes hacer es buscar en internet la forma de una nubecita, la imprimes y luego la recortas en cartulina y la pones sobre tu masa para calcar la forma. Yo aquí la tengo ya así y vamos a suavizar los bordes, los cortes. Si quedó muy brusca, entonces vamos a ir puliendo. Bien, terminamos de pulir con mucho cuidado. Vamos a hacer entonces los detallitos de nuestra nubecita.
Vamos a colocar 2 bolitas negras, luego 2 bolitas rosadas, 2 bolitas rosadas y luego simplemente una tirita negra, un puntito blanco para los ojos y ya nos queda nuestra nube. Realmente es muy sencilla. Listo, y tengo ya casi todos los elementos armados de mi carcasa. Tengo en estos momentos el arco iris y el cono que no los grabé, pero déjenme en los comentarios si ustedes quieren que les haga un tutorial aparte enseñándole estos dos. Realmente son muy fáciles de hacer, pero si ustedes quieren que les haga el tutorial, lo hacemos. Bien, entonces lo que hice fue sacar aquí una tirita con la duya, pero si ustedes no tienen duya pueden sacar 2 tiritas con las manos, emparejarla que quede muy larga, luego entorchar las 2 tiritas y nos va a quedar algo muy parecido. Y lo que hago es que voy enrollando y jalo un poquitico. Lo que estoy haciendo aquí es como los dulces que se hacen en repostería para las tortas. Entonces estamos tratando como de imitar eso, como que unos dulcecitos allí esponjositos van a quedar. Y vamos a hacer muchos de estos porque vamos a empezar a armar nuestra carcasa con estos dulcecitos y con las piezas que ya tenemos hechas. Listo, entonces voy a empezar aquí por armar la galleta. Vamos a empezar colocando la galletica. La voy a colocar en una esquinita. Yo esto no lo grabé, pero después le hice unos punticos, o sea, con un punzón hice unas marquitas para que quedara como una galletita esas de leche. Y luego voy a empezar a colocar cada uno de los dulces. Las piezas que hicimos previamente pueden estar secas, pero los dulcecitos que vamos a colocar alrededor, esos deben de estar frescos para que se adapten un poquitico a los rincones donde vamos a estar decorando. Y entonces vamos a estar colocando los elementos más los dulcecitos y ahí poco a poco vamos a ir mirando cómo se nos acomoda. Tengo aquí el arco iris, que es como la pieza más grande y más llamativa. Entonces lo voy a poner a un ladito y a partir de él voy a colocar las siguientes piezas. Bien, y luego de esto entonces voy a colocar el totoro. Voy a aplastar un poquitico si está fresco, si ese está fresco, si no, no importa, simplemente se coloca allí encimita y colocamos nuestro totoro. Recuerden, como ya hemos dejado secar un poquitico y todo, entonces si necesitamos colocar pegante, ¿qué pegante uso? Pegante escolar común y corriente o cola vinílica, sirve. Y seguimos entonces colocando los dulcecitos allí. Miren que podemos colocar algunas piezas por debajo de otras, simplemente por eso los colocamos fresquitos, porque los podemos adaptar si necesitamos colocarlos debajo de alguna de las piezas. Bien, entonces estoy colocando el cono, ahorita voy a colocar la galletica, ubicándola aquí como en el espacio que mejor se vea. Y luego de esto entonces simplemente termino de llenar con los dulcecitos los espacios que vea que se pueden ir colocando, en especial como alrededor del totoro, algunos alrededor del cono. Bien, entonces así tenemos nuestra carcasa por ahora armada. Necesitamos terminar con unos últimos detalles. Ojo, aquí les digo, aquí es importante que todo esté sequito también para hacer estos últimos detalles, y es colocar alrededor de los huequitos que hicimos una cintica muy delgadita para que se vea mejor como el corte, en el caso de que el corte no nos haya quedado como tan bonito y tan prolijo. Vuelve y juega, el problema mío es que yo lo hice y todo estaba todavía como muy fresco, entonces era más difícil hacer las cosas, pero ustedes ya saben que pueden dejar secar. En este caso, para el huequito más grande, que es el de la cámara, coloqué por la parte interna la tirita, con la duya saqué un disquito de cinta muy delgaditico y entonces lo saqué con la duya y este nos ayuda a colocar allí. Es mejor, esto sí es mejor hacerlo con la duya. Si lo vas a hacer manual, bueno, mucha paciencia, saca la tirita muy delgadita, luego la aplastas con el dedo tratando de que quede muy parejo. Y los demás entonces los voy a colocar simplemente por la parte de encima. Nos ayudamos con el punzón, que es como un cúter, porque vamos a ir cortando en forma como diagonal y vamos a ir adaptando allí para que nos queden las esquinas bien hechas.
Y por último, entonces los huequitos que hicimos en el lateral, vamos a colocar allí alrededor. Si tú quieres, donde marcamos que tenía los botones del audio que para subir y bajar el volumen, puedes colocar otro pedacito de foamy como para marcar ahí y que ese sirva como para hundir un poquitico las teclas. O también puedes dejar el huequito como hicimos con estos para que tú puedas hundir directamente las teclas. Muy bien, como les decía al principio del video, si ustedes quieren pueden decorar una carcasa que ya tengan hecha o pueden hacer la carcasa completa. Aquí entonces por este lado lo que voy a hacer es también colocar una linecita con el foamy en todo alrededor. La pueden hacer delgadita, la pueden hacer un poquito más gruesa, ya ustedes miran cómo les gusta y cómo les queda mejor también para que se vea. Por ejemplo, en este caso yo la vuelvo y juega, trabajé todo muy húmedo y entonces al estar manipulando ya después se me veía un poquito feo, se veía que se me había aplastado por algunas partes y todo. Entonces este es el paso como que mejor dejar de último cuando ya todo se ha secado, o al principio cuando has forrado la parte del celular y solamente vas a dejar forrado eso. Entonces puedes forrarla, colocar estos detalles de estas líneas alrededor de los huequitos y dejar secar completamente y luego ya colocar los muñecos. Creo que es la mejor manera para que puedas manipularlo bien, que no se te esté dañando después, que no se tuerza ni nada de esas cosas. Bien, y lo que estoy haciendo aquí es como terminando de llenar como algunos espacios con los dulcecitos, como donde veo que quedan bien, y ya son los últimos detalles que tenemos para nuestro celular. Bien, y así queda entonces nuestra carcasa para el celular. Espero que te haya gustado, que puedas hacer tu propio estilo. Cuéntame qué otros estilos te gustaría estar viendo en este canal de otras carcasas, o qué otras ideas quieres que esté de pronto enseñándoles. Así que bueno, si te ha gustado, dale un like, déjanos un comentario, cuéntanos qué ideas tienes, como te decía, y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.